Hola, muy buenas. Vamos a analizar el aspecto técnico del petróleo. Bien, yo traigo aquí un gráfico medianamente analizado para que nos ahorremos un poco de tiempo y no estemos como hacíamos anteriormente trazándolo todo. Y bien, lo primero que podemos apreciar es esta especie de canal bajista de largo plazo que inició en 2008. La cotización del petróleo no hizo más que caer y marcando máximos decrecientes y mínimos, como vemos, decrecientes. Bien, actualmente vemos como la cotización se encuentra en una zona bastante interesante de resistencias que actuó como resistencia una vez empezó la caída en 2014, a mediados de 2014. Vemos como el petróleo cae con fuerza, recupera y ahí funciona como resistencia que vemos que anteriormente pues, fue una zona de empate técnico entre los inversores y vemos como aquí vuelve a funcionar. En torno a mediados de 2015 vemos cómo desde este punto el petróleo vuelve a retomar la caída con fuerza, rebota con fuerza, rompe la directriz bajista que marcaba todo el proceso y vemos cómo empieza a remontar el petróleo formando una formación gráfica que ya comentamos de hombro, cabeza, hombro invertido con un objetivo alcista que más o menos ya fue cumplido. Y actualmente vemos que nos encontramos en esa zona. Bueno, aquí vemos que funcionó como resistencia, rechazó, consiguió superarla y entonces funcionó como soporte. Y vemos que lo hemos vuelto a perder y hemos vuelto a esa zona, la cual parece difícil que podamos romper en un primer intento. Además, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues si observamos un RSI, vemos que hemos perdido toda esa zona de la directriz, que vemos que aquí también en el precio la perdimos, y estamos marcando esa directriz bajista que no hemos conseguido superar aún, por lo tanto no es positivo para la cotización. Y vemos que parece como un pullback y esa vuelta a la directriz. A largo plazo, un punto interesante de venta para el petróleo, donde yo personalmente lo venderé, se trata de esta zona en torno a los máximos anteriores. Creo que podríamos volver ahí en torno a los 87,26, 94,03. Ahora bien, si creemos que tenemos que llegar allí, es necesario o es interesante comprar ya el petróleo, pues para eso tenemos que ir a ver a qué precio podemos encontrarlo de cara al más corto plazo, medio corto plazo. Si vamos a un gráfico diario y analizamos el último punto, vemos también este hombro, cabeza, hombro que comentamos. Vamos a ir analizándolo, este sí un poco más paso a paso. Vemos esta directriz rota y además en el suelo de la tendencia bajista sí que encontramos ese hombro, cabeza, hombro también. Hombro, cabeza, hombro invertido, que una vez rota la línea clavicular vemos cómo rompe, funciona de soporte y tira al alza. El objetivo de este hombro, cabeza, hombro podemos proyectarlo al alza y vemos que aún no se ha cumplido, pero actualmente si analizamos este proceso de subida, que es lo que tenemos que ver en profundidad, vemos que si volvemos a analizarlo, igual que anteriormente, analizamos el proceso de tendencia mayor, este que vemos, vamos a ir borrando, que no nos confunda la línea. Ahora, aquí vemos como el proceso de subida, tras el hombro, cabeza, hombro, es en cuña. Y como sabemos, romper una cuña ascendente no tiene un significado muy positivo para la cotización. Bien, ¿dónde creo que puede ser interesante y dónde creo que puede bajar el precio del petróleo? Las correcciones más comunes ya sabemos que suelen ser en torno al 38-50% de Fibonacci. Por lo tanto, considero que además esa zona del 38-50 coincide con esta base del hombro, cabeza, hombro.
Así que considero que si el precio del petróleo llegase a esta zona, en torno a los 64 o 63 dólares por barril, podría ser una buena zona interesante para intentar nuevos rebotes al alza de cara al medio plazo. Pero actualmente creo que en zona de resistencia, a no ser que cambie la situación técnica, rompamos con fuerza y se produzca algún movimiento brusco interesante, creo que no merece la pena tomar el riesgo alcista para el potencial que podría tener, tal vez ligeramente un poco arriba, pero creo que es más probable, teniendo en cuenta esta ruptura. Vamos a limpiar el RSI también. A ver, vamos a analizar un poco indicadores. Como vemos, tenemos esa ruptura, ligero intento de recuperación de la tendencia del RSI. Si analizamos un MACD, vemos esos cortes descendentes, además de ese aplanamiento, incluso ligera divergencia bajista, lo cual hace plantearse el hecho de que veamos posibles correcciones del petróleo hacia cotas, como ya hemos comentado, entre el 38 y 50% de corrección. Creo que una buena zona interesante se queda incluso a mitad de ese recorrido, en torno a los 64 dólares. Por lo tanto, la perspectiva técnica a corto plazo creo que son correcciones para el precio del crudo. Y a largo plazo, si llegásemos a la cota del techo, creo que sí que merecería la pena venderlo. Podría significar un riesgo bastante pequeño para un beneficio probablemente bastante interesante. Si analizamos, creo que podríamos llegar arriba también, porque si analizamos todo este proceso, vamos a limpiar, analizamos todo este proceso de subida, vemos que la corrección ya se situó entre el 38% y normalmente volvemos a atacar la zona de máximos una vez llegamos a esta zona de corrección y el precio retoma. Y además tenemos ese hombro cabeza a hombro que aún no ha alcanzado objetivo y sí que podría llegar un poco más arriba. Ahora bien, considero que, como hemos comentado antes y puedo ser repetitivo, considero que no es interesante actualmente comprar el petróleo por el simple hecho de que nos encontramos ante esa zona de resistencia y además hay connotaciones ligeramente negativas en el valor, en el activo, como son esas divergencias bajistas en histograma de MACD. Además, en un semanal hemos visto como el RSI presentaba rupturas de la línea de tendencia y no ha superado aún la directriz bajista, que podéis ir atrás del vídeo y volver a verlo, el RSI. Además de esos cortes descendentes MACD, no hemos llegado a la parte del cero del MACD, no lo hemos cruzado. En fin, creo que podríamos tener una corrección y un precio de compra un poco más interesante para el crudo, como ya lo hemos comentado. Espero que haya quedado clara la información. Poco más que añadir respecto a este tema a nivel técnico. Podríamos hablar de fundamentales, pero a día de hoy no es lo que toca. Y nada, un saludo y suerte con vuestras inversiones.